la misma carta que se hace como excomulgación de este fulano, esta carta es la que debe presentarse a otras iglesias que en el área quizás inocentemente vayan a recibir este fulano. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Y hoy día estoy yo en otro lugar. Estoy en Louisville, en Kentucky, visitando el seminario Southern Baptist, investigando. Y Gerardo está en Fort Worth. Pero como siempre, venimos con un nuevo episodio. Y hoy día vamos a hablar de razón del caso de Tony Evans. Tony Evans, para quienes no lo conocen, fue un pastor muy conocido de una iglesia muy, muy grande en Dallas. Y el año pasado, si recuerdo bien, el año pasado, la iglesia emitió un comunicado. La iglesia Oak Cliff Bible Fellowship emitió un comunicado diciendo que Tony Evans iba a dejar su puesto como pastor principal, estos puestos de Senior Lead Pastor, creo que era el puesto oficial, por un pecado que él había comunicado. No dijeron específicamente cuál era el pecado, dijeron que no era un acto criminal, pero que había un pecado que se había descubierto, que él había comunicado. Creo que dijeron que lo había hecho voluntariamente, ahí no estoy certero sobre todos los detalles, pero que él usó la palabra disclosed, que él comunicó esto, parece que voluntariamente, y que él iba a estar en un tiempo de restauración sobre esto. Y el fin de semana pasado, el domingo pasado, voy a dejar el link del servicio aquí en la descripción. El domingo pasado, la iglesia hizo un servicio normal, pero tuvo un tiempo de restauración a Tony Evans, donde lo han devuelto al ministerio, pero no al puesto de pastor. Hasta donde he podido investigar y de las fuentes oficiales, no hay una restitución de él como senior lead pastor, es decir, no vuelve a su posición anterior de pastor principal. Han dicho que vuelve a ministerio y salieron en la ceremonia, todos los ancianos oraron por él y en general creo que la recepción de la gente, por lo menos los comentarios que pude leer en YouTube, fue bastante buena, pero queda evaluar, ¿no?, todos estos matices y en casos como estos, qué es lo que dice la Biblia al respecto, cómo podemos ser fidedignos al texto bíblico, porque, ojo, la iglesia donde él estaba y donde él está, es una iglesia que considero que es una iglesia sana. Creo que nunca alguien ha cuestionado mucho eso. Tony Evans tenía un ministerio bastante grande y considero que busca ser fidedigno a la Biblia, lo que no significa ni es garantía, ¿no?, de que sean infalibles, ni mucho menos. ¿Algo más que acotar sobre el contexto o eso? Pues yo creo que es importante recordarle a nuestra gente que esto no es algo extraño, ¿no? Que muchas veces hoy en día con este tipo de comunicaciones que tenemos se ha hecho bien fácil descubrir y hacerse viral la cantidad de ministros, de pastores que han caído y que han fracasado realmente en cuestiones fuertes de su ética y de su doctrina en muchos casos también, y que la manera en que nos comportamos frente a este tipo de casos también es parte del testimonio de la iglesia, el testimonio que no es secundario, en realidad el testimonio está conectado con nuestra proclamación, ¿no es cierto?, del evangelio. Y por eso es tan importante, ¿no? Porque no lo podemos deslindar fácilmente. Lo que la gente oye de nosotros, lo que predicamos y la manera en que vivimos, la manera en que tratamos con el pecado, con la desobediencia, también es parte del mensaje que hablamos y que proponemos a los que no conocen al Señor Jesús. De ahí que el caso de Tony Evans es solo uno entre, yo no creo estar exagerando, decir que son cientos, cientos de líderes que
de las iglesias evangélicas en general, de varias Mm, denominaciones, y claramente pues no es una excepción. Dios quisiera que fuera una excepción. mm, Es raro, ¿verdad?, que pudiéramos contar con los dedos de una sola mano y que nos sobraran dedos, pero ese no es el caso. Ese no es el claro, caso. Y creo que parte de la manera en que tratamos con estos asuntos también dice mucho de cómo miramos el pecado, la salvación, nuestra responsabilidad. Tiene repercusiones en todo sentido, Bruno. claro. Y creo que, a ver, para seguir marcando el tema, conversamos esto hace unas semanas, ¿no? Y creo que los dos concluimos en que el tema es, y no, te lo voy a dejar en la descripción, pero concluimos que, y era la opinión que compartíamos, que si un pastor es descubierto en uno de estos pecados, claro, cuesta decirlo graves, ¿no? Porque todo pecado es grave, pero esos pecados que, digamos, transgrede la textualidad de la Biblia, ¿no? Transgrede estos límites explícitos en el texto bíblico, ¿no? Infidelidad o temas éticos, y que incluso, aunque, bueno, no ilegales, no transgreden la ley, igual descalifican a un pastor. La conclusión y la posición que tuvimos es que no podrían volver al rol de pastor, ¿no? Y la duda que yo mismo tenía al intentar, no emitir opinión, pero evaluar esto, era, ok, entonces, y lo conversamos un poco la semana pasada, ¿no? ¿Puede volver a servir en la iglesia? Creo que nos inclinábamos a que sí, pero ya no en el rol del pastor. En el caso de Tony Evans, por ejemplo, o sea, ¿cuál sería la ruta para él? Porque nuevamente varios lo han recibido con varios comentarios, han incluso gente no de su iglesia, han tenido una postura bastante favorable. Incluso me acuerdo que leí un comentario que tenía un montón de likes, que decía algo como, es la primera vez que veo una iglesia que obra de forma bíblica, ¿no? Porque no lo pusieron como pastor, pasó un año y fue relativamente abierto, ¿no? Él mismo dijo sí, y lo pusieron, eso sí lo leí en su comunicación, la iglesia, donde dijeron que él había comunicado con grado de detalle lo de su pecado. Entonces parece que ha habido algo bastante, y había tenido como un montón de acompañamiento, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, me parece que el proceso de restauración se ha llevado bien o mejor que en otras ocasiones, donde al pastor pasa un tiempo y luego lo restituyen como pastor, ¿no? Es como, ya volvió a ser este senior lead pastor, ¿no? O también en otro sentido que nunca vuelve, ¿no? O sea, nunca se le ve, nunca más, y no, depende de los grados, ¿no? Ujú. En ese sentido, este proceso, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo en general bien llevado, pero no sé tú cómo lo ves. Bueno, mira, lo que creo que debemos empezar Mm, discutiendo sobre esto es que no nos mm, interesa en realidad un caso en particular, aunque eso es lo que mm, llama nuestra atención, sí, sino en primer lugar debemos mirar cómo esto parece, voy a subrayar eso, parece que se ha hecho mucho más común hoy en día mm, y que, no sé, como en todas las cosas de las noticias, eh, cuando yo era pequeño, sí había televisión, sí había radio, pero las comunicaciones se han hecho tan efectivas en cierta mm, forma, por lo menos en cuanto a la rapidez en que comunica ciertas cosas que antes, yo no te voy a decir que cuando adolescente no escuchamos nada de este tipo de fallas, había mm, alguna que otro que todavía recuerdo y que se miraba como una tragedia tremenda, irrecuperable en cierta forma, pero hoy mm, en día es algo que prácticamente todos los días oímos de alguien en el ministerio, dependiendo de donde estemos también y dependiendo nuestros contactos, ¿no? Alguien como tú y yo quizás estamos en condiciones un poco diferentes a la mayoría
de la gente en nuestra iglesia, que a veces sus contactos se limitan simplemente a su propia iglesia. No tienen contactos afuera, no tienen, en el caso, como insisto, nosotros tenemos contactos con varios seminarios, con varias instituciones, y ahí en ese mismo mundo encontramos que casi no pasa un día sin que alguno de estos supuestos grandes líderes o reconocidos líderes caigan, lo cual no es algo que celebrar, ni mucho menos, por supuesto, No, claro. pero que si es una realidad, es una realidad. Es decir, quería comenzar por ahí porque me parece que Mm, también no solo esto se ha hecho viral, no mm, solamente esto se ha hecho bastante común, sino también la rapidez con la que la gente vuelve al ministerio después de mm, haber hecho algo eh, grosero, lo llamo yo, ¿no? mm, Eh, públicamente desastroso en la vida de la persona, en términos, bueno, que el mismo Nuevo Testamento, creo yo, mm, da, aun cuando todo pecado es pecado y todo pecado necesita el perdón del Señor, ujú, pareciera ser que existen ciertos tipos de pecado que afectan más el testimonio de una iglesia que otros, ¿no? mm. Eh, pareciera, y esto es parte de una clase de soteriología y de De amarteología, ¿verdad? martiología, claro, De claro. amarteología de la doctrina del pecado. Le decía yo a mis estudiantes hace algún tiempo que deberíamos notar las listas de pecado que aparecen en el Nuevo Testamento, estudiándolas cada una de ellas y comparándolas, Mm, las que aparecen, los pecados enumerados por nuestro Señor en los evangelios, los pecados enumerados por los apóstoles, ¿no? mm, Por Pablo, por Pedro, por Juan. Y una de las conclusiones que uno debe sacar es que hay dos tipos de pecado que generalmente van a la cabeza de todos los mm, otros pecados. Parece que, bueno, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, inspirando al mismo Señor Jesús en su discurso, colocan siempre el elemento sexual como algo con lo que se comienza. Y el otro pecado es el pecado de la avaricia, de cómo mm, manejas tu dinero, de cómo, mm. ya sea porque no lo tengas o porque lo tengas, ¿no? Hay Claro, avaros de los dos tipos. claro. No, sí, es cierto, ¿no? No, sí, 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 yo he conocido de los dos, o sea, he conocido a gente, de hecho, bueno, me ha pasado más que he conocido a gente con mucho dinero que tiende a ser más generosa, mm, y más bien que menos tiene, tiende a ser más avaro, lo que es, anecdótico, sí. pero Y el siempre Señor curioso. Jesús, fíjate que en ese discurso inicial del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, cuando entra en esta sección de cómo buscar el reino de Dios, Mm, interesantemente esos dos pecados los trata también de mm, manera categórica, y él obviamente no está pensando de que sean los últimos, los únicos pecados, pero claro. que sí los trata con cierta extensión, es cierto. Mm, Tenemos el pecado sexual, que es el elemento de la fornicación, del adulterio, y el elemento de la avaricia, tanto para mm, aquellos que tienen dinero, es decir, los que creen que tienen mucho dinero y que el dinero les sirve para muchos. El Señor Jesús les dice que no es cierto, que la mayoría de veces el dinero termina haciéndote su esclavo. ujú. Y por el otro lado, inmediatamente después de terminar con esa afirmación, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, como que te quisiste ir, ¿verdad? Quise probar algo. Por estar jugando, hombre, o poneme atención, Bruno. Si vos no me pones No sé, atención, ¿quién me va a poner atención, vos, hombre? también por querer ponerte mucha atención, porque como estoy con la laptop, dije a ver si lo puedo Ah, poner a Gerardo completo, pero pensé que era solo yo. O sea, que la ah, grabación seguía. Y luego vi tu ajá. cara y dije, creo que moví la grabación. Pero bueno, Óyeme, no, hombre, fíjate, ya me hiciste perder el hilo ahí, vos. no, 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 sé iba que bien, iba. el sermón de Monte,
trata sobre estos dos pecados esenciales, ¿no? El de la avaricia y el del pecado sexual, ¿no? Sí, Ujú, y le dedica bastante tiempo a las 2 cosas, ¿verdad? Al mm, elemento sexual, como te digo, a través del adulterio, a través del divorcio, y la avaricia a través de recordarnos que las riquezas nos esclavizan y que no podemos mm, servir a dos señores, pero también a aquellos que buscan la posesión material, que buscan las riquezas materiales. A mm, estos nos dice él que no nos desesperemos, que mm, no nos ofusquemos por tener la riqueza material, que en realidad en lugar de concentrar nuestra vida en hacer dinero, en hacer propiedades, deberíamos concentrarnos en buscar el reino de Dios y su justicia o la justicia mm, del reino de Dios. mm, Entonces, a la luz de lo que el texto bíblico me enseña, tanto por esa lista de listas mm, de eh, pecados que el Nuevo Testamento hace, y yo invito a aquellos que nos escuchan a que hagan esas listas y que las comparen y que vean lo que estamos diciendo. Estos dos pecados parecen ser pecados que se singularizan, no mm, porque sean los únicos, sino porque están muchas veces íntimamente relacionados con la confiabilidad de la persona, con lo que se puede confiar, con la fidelidad, que es uno de los atributos centrales de mm, Dios y quiere que sean de sus hijos. Entonces, cuando pensamos en todo este montón de gente que, pastores, eh, priests, ¿verdad? Sacerdotes, oh, aunque aquí, claro. aquí se le puede llamar un priest en una iglesia evangélica y no ser un Mm, sacerdote como un católico en Latinoamérica, ¿verdad? claro. Eh, Cuando ellos caen en este tipo de pecado, hay que ponerle la atención que la Biblia le pone. Y Mm, en este sentido, yo te decía fuera de cámara que la atención para nosotros es guardar ese equilibrio en el que, por un lado, debemos ser generosos, no ser gente que goza con el mal ajeno en cuanto a la disciplina o a que le quiten el trabajo a alguien o que mm, la vergüenza pública, por ejemplo, que claro. un líder así. Pero por el otro lado, quisiéramos ser también bíblicos. Y Mm, en un mundo en el que se favorece la generosidad falsa, mm, la y se desprecia lo bíblico, como si la Biblia no fuera generosa, que la Biblia es claro. generosa, pero también es justa. Mm, Y de esa forma es difícil encontrar una iglesia que realmente siga estas estipulaciones y un pastor que sea sincero también, es decir, no, mi mm, falta, por decirte algo, mi falta, si de verdad te arrepentís, ¿verdad? Mi falta fue grave y aun cuando tú me quieras restituir al pastorado o al ministerio en términos de 6 meses o un año, digamos, mm, yo sinceramente creo que me voy a esperar mejor, que voy a dejar que pase el tiempo y voy a seguir en un proceso personal de restauración sin tener esa hambre otra vez, porque yo no la puedo mm, describir de otra forma, sino de un mm, hambre que creo es un hambre muchísimas veces más carnal que mm, simplemente el deseo de estar sirviendo al Señor en un ministerio específico. Es más el hambre de estar al frente, el hambre de seguir siendo público, el hambre de seguir impactando a miles mm, cuando has fracasado en algo que es tan importante, tan central, la confiabilidad en el área sexual, la confiabilidad en el área financiera. ujú. Entonces, eh, es decir, mira, los Pero claro, ejemplos, pero ahí hay un, es que pero hay un factor subjetivo, pues, ¿no? Porque digo, a ver, porque, a ver, para tomar el caso de Tony Evans, solo como ejemplo, ¿no?
sí, dice que es algo no ilegal, pero que es una falla moral o ética. Lo que a mí se me ocurrió y lo que creo que muchos pensamos es infidelidad, ¿no? Porque claro, no, nadie se va a dar preso por ser infiel, pero es una falla ética. Ya, sí. digamos que no fue eso, pero solo voy a poner como ejemplo, digamos, el caso de un pastor X que cae en infidelidad. Yo diría, ok, como para ir poniendo como las barandas de este tema. Claro, ¿eso lo descalifica en automático como pastor? Creo que sí. Ok, ya no puede ser pastor. Y claro, ¿cuál es el propósito? Sí, una restauración con Dios en su vida personal, sin duda, pero claro, ¿y cuánto tiempo? ¿Eso no es una pregunta subjetiva? O sea, ¿cuánto tiempo es necesario? Bueno, la Biblia no me lo dice. Es más, tendría que verse el resultado, ¿no? O por ejemplo, el profesor Ralston, creo que se llama, el de DTS, Ujú, Ralston, que enseña predicación, justo tocó ujú, este tema la última, bueno, la última clase de esta semana, sí. Él ujú. dijo que estos que los atrapan, no es que sea la primera vez, ¿no? O sea, esa fue la vez que los atraparon, Sí, pero lamentablemente suele ser que han venido sí, haciendo por años y esta es la vez claro, que lo atraparon, ¿no? Y yo claro. inocentemente le pregunté, él contaba el caso de una persona que la atraparon haciendo investment, como manejo financiero, Ujú, no ujú. sé cuál es la traducción en español, ¿no? Pero del Sí, dinero, mal sí. manejo del dinero, Y robando en esencia. Sí, inversiones. claro, pero claro, te estás llevando plata por lo bajo, ¿no? Y yo le dije, ¿y qué? ¿Confesó o lo atraparon? Y se rió y me dijo, nadie confiesa, a todos los atrapan. Entonces, claro, digo, si me preguntas por tiempo, te digo, claro, más que tiempo, digo, o sea, en el caso ponte que sea infidelidad, debería ser algo como, claro, que lo haya perdonado a su esposa, a su familia, que su relación con Dios se restaure, pero no tengo un marco temporal, ¿no? O sea, a ti te dice, bueno, Gerardo, queremos que nos aconsejes, ¿cuánto tiempo? No sé, ¿qué dirías? No, yo diría que, mira, una regla que sí sigue siendo subjetiva, obviamente, porque este tipo de situaciones son complejas, Mm, porque hay muchos detalles que no podemos abarcar en una sola regla, ujú. ¿verdad? Y que casi, mira, este tipo de pecados no son pecados que se dan en un santiamén, ¿verdad? En Claro, cuanto a tu toma vas progresando. tiempo, muchas veces, no solo toma tiempo la comisión del pecado, el que se haya realizado el pecado, sino que también toma tiempo para que honestamente alguien vuelva a confiar en vos después de algo así. Mm, Es decir, por más restaurado que quieras decir que estás, digamos, ¿no? ujú, Entonces, es complicado poner tiempo. Alguien, dentro de mis lecturas sobre este tema, alguien decía que si vamos a hablar de tiempo para restaurar a alguien, debería ser la misma cantidad de tiempo que toma que la iglesia haya olvidado completamente lo que sucedió. olvidados, Eh, se tenían que morir todos, como la generación de Moisés. exactamente. Esta quizás es un eufemismo para decirnos, tengan mucho cuidado. Pero Mm, fíjate, Bruno, y aquí está el asunto, porque tu pregunta es importante, pero nos damos cuenta que si es cierto esto que acabamos de decir, que muchos de estos hombres que fallan y son restaurados, la balanza está más bien en su término de restauración, en lo fácil que lo restauran, en lo corto que significa la restauración de estas personas. Es mm. decir, Pero qué, claro, uno, ¿qué es corto? Pues sí, eso es lo que yo no sé. ahorita iba a eso. Por ejemplo, para mí es sumamente corto un año, por decirte algo, un año, cuando una relación de ese tipo que este señor tuvo, con todo lo que eso implica, eh, superó con creces un año, Mm, honestamente.
Y claro. eso sin saber mucho detalle, pero es que es normal, es lógico pensar que esto fuese así. Mm, Un un mm, año, y te vas a restaurar de verdad en un año después de haber pasado años haciendo algo y que, claro, otra vez alguien diría, es que quizás nos estamos quejando, si ese fuera el caso hoy en día, y era mi punto a mm. mencionar, que hace 25 años pasó esto y estos no lo olvidan. Ah, estamos hablando de otro extremo, quizá. Claro. Me explico. Sí, 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 Pero sí, sí. si somos honestos en relación con los varios, yo te puedo mencionar Mm. aquí como dicen los gringos, ¿no? De la punta de la cabeza, como dice Top of the aquí head, como en sí, la en español usamos en la punta de la lengua, ¿no? Usamos en la otra punta parte de del la cuerpo para lengua, decir lo ¿cierto? mismo. En la punta de la lengua decimos nosotros, aquellos dicen en la punta de la De la cabeza. cabeza, sí. Top of the head, Eh, claro. yo tendría en la mente fácilmente 10 de estos individuos Mm, que en realidad cuando se habla de restauración, estás pensando a veces no de un año, a veces hasta de 6 meses, sin mucho. ah, no, pues ya. O sea, claro, Eh, ahora, o sea, 6 meses, es que claro, Entonces, dependería, pero no sé, dale. entonces no, a eso es que me refiero. Es decir, Mm, si estás hablando de un pecado tan fuerte como estos dos que acabamos de decir, que requiere mm, que lo remuevas del mm. pastorado, no le puedes estar dando de nuevo, aunque no sea el pastorado eh, principal de una iglesia, el pastorado en sí, a Claro, que creo que alguien, esa es otra discusión, qué es el pastorado, pero continuemos con esto. bueno, el que hablábamos la vez pasada, Sí, 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 creo que ahí arrastramos algo. sí, para mí hacer esto habla toneladas de cuánto nos importa el pecado, Mm, de cuánto nos importa la gente, de que estamos dispuestos a correr el riesgo de que ha pasado años y que en muchos mal, ha pasado mm, años mal, traicionando su vocación, mm, traicionando a su familia, traicionando a la iglesia, traicionando a las personas con las que ha convivido y que frecuentemente no es él el que da el paso de hermanos. em, yo me confieso pecador, he estado haciendo esto, yo mismo reconozco que no puedo servir más como pastor, mm, sino que en multiplicidad de ocasiones los han descubierto. Y mm, al descubrirlos, pasan un tiempo de negación y de reto y de enojo y de todo tipo de mm, situaciones contrarias. Y luego, finalmente, si lo cachan, y se lo cachan, ¿verdad? Ese anglicismo, lo acachan y lo agarran porque ya no hay de otra forma, y entonces aquel ya sale medio llorando, mm. reconociendo a fuerza su pecado, y supuestamente entra en un proceso de restauración para que en 6 meses otra vez ya esté. No, claro, ahí creo que, o sea, las marcas de alguien que realmente está genuinamente arrepentido deberían ser evidentes. Mi Ujú, duda, antes de entrar al tema de qué es un pastor, porque eso va a afectar, pero sí, ujú, creo que debería ser evidente y como dices, tiene que ser más o menos proporcional al impacto, ¿no? Y a la gravedad y al tiempo, porque solo porque son los nombres que nuevamente están más frescos. El caso de Steve Lawson, por ejemplo, que ahí sí fue más público, la declaración que puso su iglesia dejaba entrever que era un tema aparentemente más grave, ¿no? Más doloso, más de haberlo descubierto y de que ujú, él, o sea, ya no tenía para dónde y era un tema que ya tenía larga data. En cambio, y de hecho en su caso, sí, nuevamente, la declaración fue mucho más fuerte, ¿no? Dijeron, lo sacamos inmediatamente sin goce de haber, ¿no? O sea, sin salario, mucho, mucho más fuerte. Y no se ha escuchado nada de él hasta ahora y ya está completamente guardado. El caso de Tony Evans
la declaración fue más suave, en el sentido que dejaba entrever que parece que él había tenido cierto rol más activo en este término, ¿no? De disclose, de comunicar. Y me haría pensar, pero no lo sabemos, que es algo menos grosero en todo caso, por ponerle alguna palabra, por ponerle algún adjetivo. Y ha estado creo que un año afuera. Que claro, para mí es un tiempo mínimo, ¿no? Asumiendo que fue algo, o en general, para no poner nombre, un error como, metí la pata, ¿no? Ok, esto está mal. Nuevamente, a mí se me ocurre el caso de infidelidad, porque es lo que creo que es más común, lamentablemente, pero lo es al fin y al cabo. Que su esposa lo perdone, ¿no? Porque al final creo que eso es algo que se puede hacer. Eh, claro, me da la impresión de que es algo eh, mejor llevado. Ahora, claro, podría ser, tú me dices, podría ser 2 años, no me haría ruido a mí. Si me dices 6 meses, ya algo como que, digo, no, algo de eso no Re- cuadra, ¿no? Porque estamos hablando de algo grave. Pero ahí la reco- duda, y ya, recono- perdón, reconocer lo subjetivo, pero por otro lado hay una dimensión dentro de nosotros que nos dice esto no está bien, hay algo que claro, nos es interesa criterio, ¿no? más. Mm, Bueno, la mm, esposa de Tony Evans, él es el asunto complicado aquí era que él fue agarrado y realmente los detalles no los tenemos y realmente no los mm, tenemos que tener, pero mientras la esposa estaba sufriendo un cáncer, la señora murió, ¿verdad? mm, Este, en todo ese proceso se comenzó esa relación extramarital, ¿verdad? mm, Que habla pues de la humanidad, del individuo, por un lado, su claro. pecaminosidad en este sentido, que Mm, no debemos dejar a un líder por importante, por famoso, por valioso, no, por claro, muy solo, ¿no? inteligente, por preparado, que sea solo. Sí. Solo en términos de liderazgo. Y esta es mi lucha, otra vez que te decía, Mm, con ese modelo del pastor solo. Otra claro. vez, no. Los Mm, ancianos pastores que no deben ser simplemente sus amigos personales y que dan la mm, vida por el fulano, no por su ministerio, no por su, sino porque son amigos en este mm, sentido y les duele y quisieran rescatar a su amigo por lo que, y todo eso en cierto contexto uno lo mira positivamente, pues uno no quiere tener tampoco enemigos entre no, tus claro. Pero una ancianos. cosa no implica la otra, pues, ¿no? O sea, con lo de Steve Lawson, yo me acuerdo que le preguntaron a MacArthur, y MacArthur me parece que respondió bien y dijo, me duele muchísimo, pero él no puede ser pastor, ¿no? O sea, fue duro a su estilo, ¿no? Claro, Pero claro, me pareció lo correcto, ¿no? Es como, mira, lo quiero de claro. todo corazón, no puede ser pastor. Exacto. Ahí es donde uno empieza a mirar este tipo de cuestiones, cómo se nos va complicando el asunto de medir cuando alguien no solo es capturado ¿cómo le llaman vos? Red-handed, ¿verdad? Es Red-handed, decir, como con las manos en la masa. con las manos en la masa y no que él, digamos, después de que tuvo un desliz, ¿verdad? Todas las maneras de Mm, hablar es simplemente eufemismo para cubrir sí, sí, sí. nuestra lujuria, nuestra desobediencia, infidelidad y falta de integridad al fin de cuentas. Pero lo que digo es que, mira, ya cuando alguien presenta el caso otra vez, no es que Mm, mira, yo a Tony Evans honestamente lo consideraba uno de los mejores predicadores bíblicos, muy buenos, sinceramente, en sus sí, enseñanzas, súper pero conocido. bíblico en este sentido, eh, sólido, pues su doctorado del seminario de Dallas, ¿verdad? Eh, Capaz el fulano para levantarse esa iglesia en la que el seminario ha tenido su capilla, ¿verdad? Capilla de graduación, Ah, sí, no eh, sabía. y la hace la capilla, no la que hace la graduación, normalmente la ha estado haciendo en Prestonwood Baptist Church, Ujú, ¿verdad? En ujú, esa mole de edificio que está en Frisco, ahí en mm, dirección del plano, pero mm, la capilla donde eh,
todos los seminarios tienen esto, ¿no? Una especie de previo para las graduaciones se tenía en la iglesia mm, de Tony Evans. mm, Eh, esta última vez, no sé porque yo no estuve en la graduación por mi mm, sabático, pero el asunto es que el fulano era un hombre valioso, mm, tremendamente valioso, pero cuando sale con que en lugar de decirnos directamente o decirle a la gente, ¿verdad? Porque esta no era cuestión de dar detalles hasta el mm, máximo, sino que empieza, no fue un crimen, no fue esto, pero sí fue esto. Esto para mí choca directamente con las palabras del Señor Jesús. Tú sí, sí, tú no, no, porque lo que es de más de eso, de mal procede. ok. Entonces, aquí hay algo que no está bien. Espérenme. Claro, también genera Puede- especulación, ¿no? Pero sí, tienes razón, Sí, sobre todo va en contra del y texto bíblico. y hace más daño, le hace más daño a la Mm, iglesia, genera especulación, se cree o por querer tapar, y eso es algo que debemos también mencionar acá, mm, porque hay un montón de gente dentro de nuestras iglesias, muchos de ellos falsos creyentes, al fin de cuentas, digámoslo de una sola vez, ¿no? Falsos creyentes que se, que se han pegado a una iglesia local y que aman el culto público y que aman al líder tal como es y que les mm, importa más la fama de su líder que la naturaleza del evangelio y que mm, se van a enojar con vos y te van a echar hasta escorpiones y culebras si querés, porque que esto no se sepa, que esto no se sepa por ningún lado, ¿verdad? claro. Entonces, Pero esto ya cuando se es. olvida, cuando se olvida el hecho de que cuando tapamos las cosas le hacemos más daño al evangelio, porque tarde o temprano se sabe gente que no tiene nada que ver con el evangelio y que odia el evangelio y que Mm, nos repite y nos tira la cara. Ustedes tanto que hablan de justicia, de amor, de transparencia y fidelidad y son los peores en este sentido. Por claro, ¿qué es eso, lo que se hace con la Iglesia Católica, no? Es como, oye, ustedes que toda la exactamente, santidad y la cantidad de violaciones que tienen es terrible. innumerable. Y yo he estado en contextos, Bruno, en los que algunos que no son creyentes simplemente me dicen, ¿y ustedes qué tienen que decir? Pues si ustedes son iguales en ese sentido que la Iglesia Católica Romana, yo me hago para atrás, ¿verdad? Es decir, porque en Claro. esos contextos digo, no, mira, Digo, espérame, hay muchas diferencias, sí, sí, sí. eh, hay muchas diferencias, pero bueno, eso sería para otro Para podcast, otro tema. ¿verdad? Las diferencias en esto de iglesias evangélicas Sí. con iglesias católicas. Pero el punto aquí es que la gente, algunos que se llaman evangélicos, no quieren que esto se condene, se reprenda, se diga con el propósito de que el mundo también se dé cuenta que los Mm, evangélicos consistentemente condenamos el pecado no solo en los que están afuera, sino mm, también con nosotros y lo tomamos con muchísima seriedad, no importa que seas mi compadre, ¿verdad? Como un católico romano diría, no, aunque seas mi entenado, aunque seas el más amado de mis amigos, no lo voy a tolerar. Y mm, no es porque sea hipócrita, fariseo o todos los demás epítetos que reciben aquellos que quieren ser consistentes, ¿no? Con su fe, con la santidad, con lo que tenemos. Entonces, mm, eh, tú te das cuenta que algunos de estos fulanos empiezan con esa trayectoria muy común. Niéguelo, mm. niéguelo, 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 niéguelo. Y cuando ya no se puede negar, vaya, pues, dé su brazo a tercer, llore un poquito, hágase buena gente, espérese 6 meses y vuelve. Claro, no, Por, sí, sí. Pero claro, bueno, ahí estamos tratando con los temas, creo que insostenibles a la luz de la Biblia, ¿no? Hay que no me acuerdo cómo se llama, que era el pastor de Justin Bieber, que se hizo famoso por eso, que lo descubrieron, que no había tenido una infidelidad, sino un montón con jóvenes, y claro, tú lo veías y decías, yo no le doy ni 2 centavos como pastor, ¿no?
Era un tipo, o sea, para comenzar, era, o sea, no es que las apariencias sean todo lo importante, pero el tipo era, o sea, en Perú decimos chapado, o sea, musculoso, pero parecía que iba a competir, ¿no? Andaba Ah, pues sin polo caminando con Justin Bieber, y se vestía de una forma, tú dices, no sé qué tanto le interese, pero bueno, él cuenta que cuando lo descubrieron, que cuando lo descubrieron, dice, lo primero que se le pasó por la cabeza fue no, bueno, que ya me descubrieron, tengo que arrepentirme. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue, ¿cómo hago para tapar esto, no? Y cuando lo escuchas hablar, ya no es pastor ni nada, sino que se dedica, creo que tiene un estudio de publicidad, porque es bueno mm, marketeando, y es mejor que se dedica a eso. Él comenta que iba a decir que quería cubrirlo. Ah, ya, él cuando dice, una persona le pregunta, ¿tú crees que volverás al ministerio en algún momento? Y él dice, ya no voy a hacer iglesia, dice, no me veo, dice, doing church, ¿no? Y esa frase a mí me quedó grabada de, ¿cómo ujú. que doing church? ¿No? Es como, el ministerio es un trabajo más, ¿no? O Sí, sea, yo puedo hacer iglesia o puedo no hacer iglesia, ¿no? claro. Cero concepto de un llamado de parte de Dios, cero concepto de vocación, de ministerio, de servicio. Es un trabajo más y como ya no soy aceptado porque este trabajo me demanda ciertas cualificaciones morales, así como cualquier otro trabajo me puede demandar ciertas cualificaciones morales y éticas, entonces me voy a hacer otro Ujú. trabajo. Y dije, no, este pata no, qué bueno que no está, o sea, no tenía nada que hacer y creo que cualquier persona con 2 dedos de frente se daba cuenta. Pero bueno, era un tipo que vendía bien, pero eso es insostenible. Pero a mí sí me causa curiosidad y quería conversar este punto, que lo tratamos hace un rato, y arrastra algo con lo que me quedé pensando luego de la última conversación, de qué es un rol pastoral, ¿no? Tenemos en la Biblia el tema del pastor maestro, que sabemos que ata a los dos, por tanto un pastor es el que enseña. Y tú lo has mencionado antes en el podcast también, que hay que cerrar esa diferenciación, ¿no? Donde la prédica en cierta medida es una enseñanza. Y la pregunta va porque si en todo caso, ok, no puedes volver a ser pastor, pero digamos que pasado X tiempo que se considere razonable, puedes volver a servir en la iglesia. ¿Qué implica eso, no? Porque la vez pasada tocamos el tema, mencionaste el tema de consejería, por ejemplo. Dije, la consejería sí, del modo práctico vemos que es parte del rol pastoral, pero en la Biblia no sé, y honestamente no lo sé porque no tengo en la cabeza todos los pasajes, no sé qué tanto eso necesariamente va relacionado. Entonces, solo para ponerlo como ejemplo, ¿en qué tipo de roles podría estar un Tony Evans, por ejemplo, que la iglesia creo que correctamente no lo ha puesto como pastor y ha sido cuidadoso en la terminología? Yo puse control F a buscar si había algo de pastor o elder, no lo encontré, simplemente se envuelve a ministerio. Entonces, claro, ¿cómo podría volver una persona a servir en la iglesia en un rol que no es el de pastor? Pero ¿cómo dibujas esa línea, no? Al final, qué es un rol pastoral y qué no es un rol pastoral? No sé. Yo creo que ahí chocan un montón de convicciones que deberíamos tener claras. En primer lugar, la diferencia que nosotros hacemos entre, o mejor dicho, la diferencia que nosotros no hacemos Mm, en cuanto a digamos, la posición de una persona en el ministerio y aquellos que no tienen una posición en el ministerio. Mientras la Iglesia Católica Romana mm, y otras como la Ortodoxa tiene ese elemento de sacerdocio bien metido, clero, ¿verdad? A diferencia de el mm, laos, el laicado, las iglesias evangélicas creemos que eso no es así y que si mm, una persona ya no puede servir en el ministerio como pastor, como líder pastoral, llámalo como quieras llamarlo en ese sentido, él sigue siendo una persona valiosa dentro de la iglesia, ujú, como todos los demás son valiosos, ¿verdad? Como ujú, todos los otros creyentes son valiosos y no por eso inferiores, ujú, inferiores al pastor, inferiores al líder, inferiores al diácono, inferiores al... Entonces, ahí está la complicación, porque, por mm, ejemplo, esto que decías de la pastoral incluye un mm, sinnúmero de cosas. La predicación es una importante y central, ujú, pero no es la única. Incluye la consejería,
que implica una sabiduría práctica con la que aconsejas a los demás y en la que vos, obviamente, en este tipo de cosas has sido probado que no Eh, servís. ujú. Consulta, ¿lo de la consejería se mete dentro del rol pastoral porque se considera que es como el rol del maestro? O sea, dentro de eso, o hay algún pasaje que yo simplemente no tengo en la cabeza que implica esto. No, pues la consejería siempre se ha visto más como un don en cuanto a esto que acordás que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan ocupa bien cerquita estas dos cosas del pastor y del consejero, el counselor, la función del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú, Que es ujú, ujú, el que es llamado para dirigirte, para darte luz en ciertas áreas. Y ujú, obviamente eso no solo lo haces de manera eh, uno a uno, sino ujú, también lo haces a través de la predicación. ujú, Entonces, el famoso, la famosa función del Espíritu Santo de ser alguien ujú, que te conduce, que te dirige, que te exhorta, ujú, que te exhorta, que te consuela, el consolador, ¿verdad? ujú, Esa función ha quedado dañada tremendamente como parte de tu ministerio de dirección, si mm, vos otra vez tenés una sombra enorme de que fallaste, de que fallaste sexual o en términos monetarios, ¿verdad? claro, ¿Cómo vas a aconsejar? ¿Cómo les vas a predicar, a enseñar? Honestamente, quiero decir, claro. porque hay un Pero ahí montón de mi duda es, sinvergüenza. sí, no, sí, sin duda. La consejería, o sea, yo sé que prácticamente cae en el rol pastoral, o sea, en la práctica, pero Sí, ¿es algo que se ha desarrollado por la práctica o está en algún lado en el texto bíblico? vos Eso es lo que decís yo no sé. que se diga exactamente, No textualmente, pero de donde inferamos, si quieres, esto, ¿no? De donde digamos, no, mira, esto implica eso. O es más como de repente el concepto de pastor en sí mismo incluye esto, del que guía a las ovejas. Sale de ahí, entiendo, ¿correcto? sí, no, si miras los requisitos que Pablo le Ujú. pone, vos te acordás que hay varios de esos requisitos en De donde, Timoteo, sí. sí, que se dice que precisamente que convenza a los que no creen en la fe, ese es parte del elemento Mm, de consejería, ¿no? Que no ujú. sea un iracundo, por ejemplo, que sepa hablar. Ahí me descalifican. Sí, ya estás. Ya estoy No te descalificado. enojas, no te enojas muy rápido, hombre, por eso que te estoy diciendo. Este, No, no, sí, ahí está, ¿no? pero a lo que Irreprochable, voy es ¿no? que Mm, esa funcionalidad de la que todos los requisitos del obispo, del mm, anciano, del pastor mm, manifiestan la fidelidad al dinero, la familia mm, bien estructurada, bien mm, el hecho de ser buena cabeza, todo mm, este es un sinnúmero de cosas que aun cuando no menciona directamente la palabra consejería, sí está puesta ahí, pues, decir claro. que te... No, sí, sí, sí. Y en la Eh, práctica, vos sabés que eso sucede a cada rato. Es sí, decir, sí, en la práctica, en las iglesias, a los pastores en general se les busca para este tipo de ministerio en el que aconsejás qué trabajo conseguir, aconsejás con qué persona casarte, aconsejás con qué, ¿verdad? Qué decisión financiera deberías tomar, todo ese tipo de cosas. claro. Pero una persona que ha fallado en una de estas dos dimensiones Mm, importantísimas que destacábamos al inicio, mm, su trabajo está minusválido, ¿verdad? Para mm, decirlo menos, minusválido. claro. Pero a la gente le vale, a esto es lo que voy, Bruno, otra vez a los líderes de las Sí. iglesias muchas veces les vale este tipo de cosas, no se ponen a Mm, pensar. Lo importante más bien es lo que éste ha hecho, el imperio que ha hecho, la mm, estructura que ha formado, los años que lleva en el ministerio, lo bueno que me mm, cae, lo bien que predica y todo lo demás resulta no importa si este falló
horriblemente en su familia, por ejemplo, Claro. no Ujú. importa si este falló en sus finanzas, si metió las 4 No, cifras claro. en el salón, Sí, sí, sí. financieramente, porque lo encontraron Mm, malversando fondos, no claro. importa. No importa si sus hijos dan un testimonio de él, No, terrible, y ¿no? no son adolescentes, pues, porque a veces los adolescentes te pueden meter en un problema. No, no, claro. Bueno, digamos así como vos, ¿verdad? Hoy a vos todavía te cuento como medio adolescente, que, Ah, está bien, espérame, no, pero ya que un hombre mayor, yo digo, no, espéreme, hermanos, ancianos, por favor, ancianos pastores, revisen las credenciales de aquellos que claro, invitan a su iglesia, por favor, pregunten, hermanos, claro, claro. pregunten en el nombre del Señor a quién están poniendo o si lo quieren mantener. No es posible que ustedes son responsables, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Mm, Dios los puso ahí, seguramente les va a pedir cuenta de quién mm, permitieron que estuviera predicando en su iglesia, aunque predicara bonito, aunque fuera una persona, entre comillas, carismática, este, pero que ha tenido un pasado del que no solo lo ha manchado, sino muy probablemente no se ha recuperado. Y mm, usted está poniendo a las ovejitas de la iglesia en manos, en las fauces de un mm. lobo rapaz, muchas veces, Claro. ¿no? Sí, pero ahí mi duda, jugando un poco de abogado del diablo, te, te- Para variar. para variar del contrario, te preguntaría, o sea, se me ocurren dos cosas, ¿no? El pasaje de Timoteo habla de obispado, de obispo, que sí, entendemos que eso aplica para el pastor, pero ¿Cuál es la hay, palabra que se ocupa ahí, Bruno? obispo, es Cuando que dice justo obispo. estaba viendo el Bible Hub, no me acuerdo, justo, dame aquí para sacar rápido el griego. Greek. Eh, estamos en First Timothy Te lo 3:1. pregunto porque algunas de estas nuestras palabras también, ya cuando mencionas la palabra obispo, frecuentemente la gente se queda pantallada. Pues no, estás pensando de un orden alto que yo nunca voy a llegar a ser obispo, pero la palabra que se ocupa ahí, Claro, este, esta cosa. ah, Eh, le pido que me vote por andar con tranquilo, internet, tranquilo, no te me emociones, tranquilo. por no confiar en Logos, que es Ajá, estuve, paréntesis mientras busco, estoy ajá, dando un curso en Efesios. ajá, Y en la primera clase hice una introducción de algunas herramientas, recursos para estudiar el texto bíblico, ¿no? De forma fidedigna. Y se me fue la hora y ajá, media en la introducción. Le wow, mostré un poco de la crítica textual, de la herramienta gramatical, dónde se usa cada uno, ¿no? No caer en la falacia de, ajá, de la gramática, ¿no? Y les pregunté, bueno, ¿cómo vamos ahí? Como que muy, muy fácil, muy difícil. Y se rieron y me dijeron, ajá, felizmente era una clase introductoria. a la Yo me- gran, yo- Pero bueno, está bien, es bueno que lo sepan. sí, A ver, aquí está 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, episcopos, ¿no? Que si nos vamos aquí a la ruedita, eh, episcopos, oficio, obispado, si vamos aquí a VDAC, watching over, o sea, ¿no? Mirar sobre alguien o algo de forma especial, posición de responsabilidad, ujú, oversight, ¿no? De supervisión, supervisor, uno que tiene la responsabilidad de resguardar o ver que algo se ha hecho de forma correcta, guardián, ujú, ujú, función de una oficina, de una posición particular, ¿no? Eh, ujú, eso nos menciona como la palabra obispo. ujú, Claro, mi duda es, ok, el responsable, el overseer, ujú. el pastor, una Supervisor. persona, supervisor, ¿no? Mi duda va, específicamente pensaba, dice, ok, como un consejero, ¿consejero de qué, por ejemplo? Obviamente, Ujú, pues no de matrimonio feliz, pero, por ujú, ejemplo, no sé, Watermark tiene un ministerio
que se llama Reengage, que trata específicamente con personas que vienen de adicciones pasadas. No solo Ujú. sustancias, sino temas sexuales y sustancias, cosas así. Y claro, si yo fuese una persona de esas, me viene a hablar un tipo que nunca en su vida, o sea, no es que tengas que ser un adicto reformado, pero digamos que podría ser útil en ese sentido. eh, no sé, eso alguien puede decir, mira, no está de obispo, ¿no? No está de pastor, está de consejero y por este lado puede ayudar. ¿Podría? ¿No podría? ¿Tú dices que no? No No, sé. yo creo que sí. Episcopo significa simplemente eso. Sí, es interesante, te decía al inicio, porque nosotros hemos glorificado varios de estos textos. Y en la historia de la iglesia eso ha sucedido, ¿no? El obispo, el arzobispo y todo lo demás, ¿verdad? Que Claro, claro, claro. aquí sos arzobispo, Claro, un el jefe de los arzobispo, ¿no? supervisores. Claro, Jefe de los Sviggel nos supervisores. decía que eso no existe, ¿no? Decía, lamento decirle a mis hermanos, también los presbiterianos, que eso del supervisor de los obispos, eso no está ahí. El Sí, claro. archbishop, ¿no? El arzobispo. Sí, sí. No, y obviamente hay muchos de este tipo de ministerios que cuando se hacen en comunidad y compartidos con otros, la persona puede seguir sirviendo en esas cosas, ¿no? Ujú, Claro, alguien si toma tu manera esta última forma de argumentar, tenés un punto valioso, pero también al otro lado, ¿no? Es decir, el otro que no ha caído, por ejemplo, en el caso de infidelidad, ujú. por ejemplo, es fácil que aquel que te diga: ¿Y vos por qué me estás, por qué me estás controlando? ¿Por qué me estás supervisando si vos también fallaste? Claro, claro. No, yo Eh, creo que los dos tienen que aportar, ¿no? O sea, claro, yo no le pediría consejos de fidelidad a un infiel, ¿no? Oye, ¿tú con qué cara me vienes a aconsejar? Pero creo que tiene algo que aportar a la conversación, siempre y cuando no sea el único. Porque si es el único, no, pues, o sea, tendría que estar más bien él supervisado por alguien, ¿no? Pero creo que, o sea, estoy pensando en, ok, si el propósito es restauración, no solo con Dios, sino en cierta medida con el ministerio, ¿en qué ministerio? Porque pastor no ujú. puede ser. Sí, y siempre, no sé, quizás me equivoque con tu caso, porque eh, no sé por qué siento, y a lo mejor Ujú, esto es algo que también otros lo están sintiendo al mm, mirarnos, ¿no? Que queramos o no, siempre queremos mantener esta distinción ontológica, para ocupar términos que a vos te gustan, esta distinción ontológica entre el pastor y los hermanos, ¿verdad? ujú, Los, el, el pastor debe ser tratado como se tratan a los demás hermanos. En términos de disciplina es igual. En ujú, términos de restauración debería ser igual. ujú, Y si falló en esto, ¿se puede restaurar? Claro que sí se puede restaurar. Eh, que esa restauración debe ser, digamos, eh, un proceso bien dirigido, un proceso no corto, diría yo, ujú, y siempre con mira, pero tenemos que decirlo, esto es triste porque ujú, algunos fallan y les pasa lo de las mujeres, para decirlo de alguna manera en forma de broma, ¿no? mm. Les fallan y les pasa lo mismo que les pasan a las mujeres recién paridas, bueno, tienes mucha experiencia en esto, No, pues, no, pero creo que sé por dónde vas. no, hombre, que va saliendo de la sala de partos después de haber tenido su hijo y va ¿Qué gritando dice ya? no, bueno, algo que no sé qué, y no, bueno, esto es horrible, ya no puedo pasar sobre esto, y todo el montón de lloro y crujir Mm. de dientes. Y entonces va saliendo de la sala de parto y el médico se le queda viendo y le dice, ahí nos vemos el otro año. Entonces, Claro. porque porque resulta que mientras está fresco el asunto este de la falta, de la Mm, gravedad del pecado y todo lo demás, puede haber llanto, puede haber un montón de cosas y puedes decir, me voy a sujetar a la restauración y a la disciplina y en el proceso mm.
volvés a meter las patas. Y yo mm, tengo nombres, obviamente este no es el lugar para mencionarlos, pero ojalá pudiera hacerlo con toda la claridad que se debiera. Hombres, pastores, mm, conocidos, graduados de seminarios, respetables, que les ha pasado exactamente eso. Es decir, inclusive hay hombres que han fallado, los han encontrado y lo mismo, el mismo tipo de procedimiento. Negar, 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 negar. Y luego cuando ya no se puede porque lo encontraron con las manos en la masa, eh, resulta que se da por vencido, empieza el proceso de restauración y a veces le siguen un proceso bonito de restauración, solo para que cuando termina el proceso de restauración vuelve a meter las patas en no, otro pues lugar ahí, con otra persona. bueno, sí nos Entonces, contaba, sorry, sí. ajá, no, 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 dale. te decía que nos contaba Ralston que el caso de esta persona que encontró eh, haciendo malversación de fondos, averiguó y había hecho lo mismo en otras dos iglesias. Y la iglesia lo había encubierto. Le había dicho, o sea, no se había preocupado por comunicar eso a nadie, sino que dijo, sabes que ya, ándate de acá, no quiero saber más de ti, ¿no? Y chao, ¿no? Entonces se deshace de la responsabilidad, lo que es una irresponsabilidad. Eh, pero claro, yo pensaba en esto, eh, ¿en qué ministerio podría volver, no? Porque digo, si bien es cierto, y creo que tienes un punto válido ahí, ¿no? De esta distinción con el catolicismo romano y con los ortodoxos, de que es el laico y el que está en el ministerio. Claro, no todo el que, no todo el que sirve es pastor tampoco, ¿no? Porque, ¿no? O sea, si, tampoco es que todos seamos pastores en ese sentido, No, creo. Pero, ¿cómo navegamos eso? es un don, ¿verdad? Es Sí. un don, el Mm, don. Mira, eso no pasa simplemente con aquellos también que quieren hacer una diferencia crasa entre, no sé cuántas veces has visto vos esto en Facebook o en Instagram o estos que mm. ponen, el pastorado no es algo que aprendes en el seminario, es un llamado de Dios, Ah, ¿verdad? lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado. Y yo a cada rato lo encuentro por ahí y uno tiene que decir, sí, es cierto, pero no es toda la verdad. No es Claro. toda la verdad, porque un verdadero pastor quiere prepararse de verdad, genuinamente. El llamado de Dios invita, jala a que te Mm, prepares genuinamente, porque querés serle fiel al que te llamó y a su palabra y no a tus propios gustos. Pero mm, a lo que voy es que eh, simplemente no quieren hacer esta diferenciación de que el pastorado para los evangélicos no es un puesto, no es un, no es una diferencia ontológica, yo soy un ser superior porque tengo mejor contacto claro. con Dios, Es sino funcional, que nada más. es una cuestión de dones. Y los Mm, dones los confirma la iglesia. Los mm, dones los confirman aquellos que son parte de la iglesia, otros que han sido llamados a otros ministerios quizá, te confirman simplemente y no es una cuestión momentánea, no es solamente una cuestión de unos. De ahí que el asunto de la ordenación es una cosa que deberíamos tocar en algún momento también. Es sí, decir, ¿qué autoridad tiene la iglesia para ordenar pastores, por ejemplo? voy a apuntar Eh, eso. Para perdonar pecados. sí, la iglesia católica hace de este ordenamiento otra vez algo ontológico, ¿verdad? Si sos Mm, ordenado, ya. Y hay otros que simplemente piensan que, como dice este dicho que acabamos de mencionar, pues mm, si tener los recursos académicos en su lugar puede funcionar y punto. Y la mm, cuestión es que es más compleja, es de dos vías. Es un llamado que mm, te lo confirma el Señor y que te lo confirma el Señor a través de la iglesia, a través de hermanos fieles también en la iglesia. Pero aquí hay algo, mm, fíjate, Bruno, que quizás debe tocarse en relación con esto. Y como siempre,
caminamos sobre una línea delgada, el camino estrecho al que habla el Señor Jesús, ¿verdad? mm, Sobre el que no te puedes ir mucho a un lado ni mucho al otro, sino mantener ese mm, equilibrio tan importante. Porque a mí me parece que hay virtud, hay beneficio en las iglesias independientes, las iglesias sin denominación, como la que vos representás. Sí, hay beneficio, el hecho de que podés decidir un montón de cosas sin tanta burocracia muchas veces, a favor de la gente que conoces en tu iglesia. mm, Pero si somos honestos totalmente, en el Nuevo Testamento la iglesia independiente no existía totalmente, en el sentido claro, de que siempre tenés que darle cierto tipo de razón de ser y responsabilidad a tus hermanos afuera de la iglesia local, mm, que esa no es necesariamente lo que la Iglesia Católica Romana impone o la que ciertas denominaciones imponen también, pero que el extremo de una iglesia totalmente independiente, que por lo mismo puede hacer lo que se le venga en gana con sus líderes, me explico, porque somos ajá, nosotros la iglesia bíblica tal, ¿verdad? Y como iglesia bíblica no contamos con ningún tipo de atadura denominacional y por eso mm, lo que nosotros hacemos con este pastor podemos hacerlo y nadie tiene que venir a decirnos nada. claro, nadie te dice nada. Entonces, eh, eso dista mucho del contexto más sólido del Nuevo Testamento sobre cómo se relacionan claro, iglesias. mm, Las iglesias tienen alguna conexión inter eclesiástica en la que mm, son mutuamente responsables y que por lo menos tienen necesidad de exhortarse entre una y otras mm, cuando la iglesia se está desviando en cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido siempre claro, va a haber situaciones complicadas y de desacuerdos, pero el punto es que nadie puede decir, no, a mí no me pone venir a decir nada sobre la persona que yo he colocado aquí, porque la única claro, que manda es la iglesia local. Algunas iglesias bautistas tienen esa lógica también. Algunas claro, iglesias claro, bíblicas, algunas iglesias pentecostales tienen esa lógica también. claro. No. Es bueno, en el caso más perjudicial está esta idea de que, ¿cómo es la palabra que siempre usan? Tienes que sujetarte a la autoridad. ¿Cuántas Sí. veces me lo han dicho? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y me han preguntado por personas que caen en una iglesia de corte más carismática, pentecostal, y no digo esto con ninguna Ujú, animadversión a ujú, las denominaciones pentecostales, pero lamentablemente es lo que recurrentemente veo. Y tengo un amigo que es muy sólido, que es bien pentecostal. ujú, Y él quiere su denominación y está bien, pero ujú, lo que le aqueja muchas veces es eso, ¿no? Que hay mucho abuso ujú, en las iglesias de ese corte, ¿no? Y él busca que no lo haya, porque lamentablemente creo que él también lo reconoce que lo hay, ¿no? Pero sí es cierto que a medida que yo también voy creciendo y meditando estas cosas, yo he crecido en una iglesia no denominacional, gracias a ujú, Dios, el pastor de nuestra iglesia nunca, bueno, antes eran dos, uno falleció, pero nunca tuvo ningún tema ético, moral, en general creo que lo ha llevado bastante bien, con todas las limitaciones e imperfecciones de cualquier ser humano, pero gracias a Dios no ha habido ningún tema ujú. ético-moral, cosa que es riesgoso siempre, porque si no dependes de nadie es peligroso. Pero hace un tiempo, o sea, ya unos meses, conversaba con Tory Tier, el profesor de DTS, ¿no? Y él es bautista, se hizo bautista para estudiar aquí en Southern. Y yo le dije, yo tengo sí, digo, firmó el papel para el 50% de descuento. Y le dije, yo tengo esto con, y él me lo dijo, o sea, no estoy diciendo, no estoy haciendo ninguna infidencia, él me lo dijo Sí, abiertamente, sí, sí. no hay Sí. ningún secreto. Este, Ajá. dije, yo tengo cierto tema con las denominaciones porque veo esta batalla campal a veces que hay, ¿no? Esta mentalidad de equipo de fútbol que hay entre un equipo y el otro equipo, ¿no? Entonces yo soy Bautista del Sur y por lo tanto tú no eres de mi denominación y tú eres un poco más malo, ¿no? Y me dijo, eso es cierto, ese es el lado feo de la Ujú, denominación. Dijo, pero el lado útil es que se puede hacer más en comunidad que aislado.
y hay cierto beneficio en el lado comunitario que no lo tienes aislado. Y eso me hizo pensar, en cierta medida cambió, no sé si cambió mi opinión, bueno, sí creo que cambió mi opinión en cierta medida de ya no tener esta tara mental en contra de las denominaciones. Y lo que mencionas Ujú, también, ¿no? El tema de la relación, de apoyarte en tus hermanos en Cristo, de reconocer que tienen algo que aportarte, y este check and balance, ¿no? Oye, chequea si es que, cómo crees que lo estoy haciendo, si estoy siendo fiel a la palabra, porque si estás solo, sí, el Espíritu Santo, sí, Dios está contigo, todo eso es importante, innegable. Pero lo que, como tú acabas de mencionar, en el Nuevo Testamento no vemos ese independentismo que creo que nace más de esta necesidad, de este individualismo, de querer tú tener tú querer fundar una iglesia, ¿no? Y lo justificas porque hay que expandir el evangelio y no tengo a nadie. Ok, y hay atenuantes, hay excepciones, hay N cosas, pero no lo usaría como principio, ¿no? Como el principio es tú, Mina, y es la crítica que a veces se nos hace a los evangélicos, ¿no? La de abrir iglesias en garajes, ¿no? Tú, ya ujú, voy a poner mi iglesia, no necesito a nadie, yo y Dios somos, y me echo a predicar, ¿no? ujú. Cada vez me gusta menos esa, Sí, ese sí. independentismo, ¿no? Y algunas iglesias no denominacionales creo que lo suplen de alguna forma, que creo que es lo que en todo caso es lo sabio hacer, ¿no? Busca relacionarte, si no te vas a meter en una denominación, ok, busca checks and balances, busca compañerismo entre iglesias, pero sí, cada vez lo más importante y también para el tema de hoy, ¿no? El tema del pastor, quién, quién acompaña al pastor, ¿no? Sí, como que hemos perdido esa conciencia de la obligación que tenemos con el cuerpo de Cristo universal. Mm, Es decir, los evangélicos, huyendo de este concepto distorsionado de la Iglesia Católica Romana, que identifica a una institución con edificios, con localización específica en la Iglesia en Roma, mm, hemos huido, y cada vez que hablamos de Iglesia Universal nos da cierto miedo y nos apartamos de eso. Incluso en círculos bautistas, yo he tenido mis conversaciones a veces con ciertos mm, teólogos. Bueno, como saben, yo trabajé mucho tiempo en un seminario bautista, mm, muy buenos hermanos, muy buenos teólogos. En general, la doctrina de los bautistas del sur es una doctrina muy buena. Es decir, yo no mm, tenía nada que objetarle a la declaración al mensaje de fe y bautista, ¿no? mm. Mensaje y fe bautista se llama esa declaración Con doctrinal. Nada que la London Baptist, la de no, 1680 y algo. no, hay dos más, una del Ok. 63, si no mal recuerdo, y una Ujú. del 2000 por ahí. Ok. Entonces, que son muy parecidas, hay cambios que han hecho, ¿no? Es decir, Mm, teóricamente, teológicamente, son muy bíblicos mm, en muchos sentidos, ¿no? Hay algunas cositas secundarias, sinceramente, con las que yo nunca estuve totalmente y no estoy totalmente convencido. Una de esas cosas es el lugar que tiene dentro de la teología bautista la Iglesia Universal. La Iglesia mm, Universal como tal, porque siento yo, habiendo leído algunas de las teologías sistemáticas bautistas por ahí, que sí tienen esa, quizás por el huir de otra vez de esta institucionalización que la iglesia a veces puede sufrir y que se presta a abusos, no hacen suficiente énfasis en esa dimensión que es bíblica. La iglesia mm, es universal, y por universal aquí se refiere a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, que existen hoy en día en toda la tierra y que han existido por 2000 años y más, ¿verdad? Hay una conexión real, espiritual, genuina, que nos bendice por un lado y que por otro también nos coloca en cierto tipo de responsabilidad para con todos ellos. Responsabilidad de orar, responsabilidad de ayudar financieramente, por mm, ejemplo, como el apóstol Pablo nos enseña, y los apóstoles también, cuando Pablo lleva esta ofrenda a Jerusalén, por ejemplo, recuerdas
Las iglesias estaban Que ayudando, las le ayuda. iglesias de Asia Menor y de la Capadocia, ¿verdad? De Corinto, estaban ayudando a la iglesia en Palestina, la iglesia en Jerusalén, porque estaban en necesidades Mm, fuertes financieras. Y Pablo habla de que debemos ayudarlos, tenemos que hacerlo y que esto puede ser hoy en esta dirección, pero ¿qué sabemos? Si más adelante puede ser en el otro lado. Esa dimensión de mi responsabilidad con la Iglesia Universal, muchas de nuestras iglesias evangélicas locales, mm, independientes, la han perdido mm, porque no les importa nada excepto lo que pasa dentro de ellos. Y como dentro de la mm, iglesia local ellos pueden hacer y deshacer a su mm. gusto, poner los líderes que quieran, hacer todo tipo de tramas fases, discúlpenme, pero así es muchas veces, y no les importa lo Mm, que está sucediendo o pueda suceder en otra iglesia, de tal forma que cuando quitan a un pastor porque le descubrieron en una de estas faltas graves, ellos simplemente se lavan las manos diciendo lo quitamos, hermano, ya se fue, ya no tenemos nada que ver con él. ¿Y para claro, dónde se fue? A nosotros qué nos importa. ¿Y qué está haciendo? Hay que ver a él cómo sale. Ese tipo claro, de claro. mentalidad es la Mm, que yo no encuentro en el Nuevo Testamento. Es decir, cierto peso de responsabilidad debe caer entre aquellos ancianos, pastores, líderes de mm, nuestras iglesias que encuentran este tipo de personaje, por ejemplo. En estas iglesias como la de Tony Evans o como la de Matt Chandler, por ejemplo, vos supiste de ¿Cuál es más? Sí, 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 sí. este fue Sí. muy parecido a Tony. Este ni siquiera pasó el año. Busca lo que dice de cómo lo disciplinaron a Sí. este. Entonces, este ni siquiera pasó un año cuando ya estaba otra vez de regreso. Sí, Entonces, pucha, es que un año suena. Así, mira, en- 3 meses. ujú. No, eso es vergonzoso, sinceramente, ¿no? Entonces, pero como Tres somos meses. independientes y a No. mí no, al fin de cuentas nosotros lo conocemos, es un tipo que Mm, es genial para doing church, como decía vos, ¿verdad? sí. Genial para traer gente, genial para traer plata, para toda la estructura de negocio que se tiene. Y obviamente también hay un montón de Mm, cosas que uno no puede decir que son negativas. mm. Lo mismo pasa con del que mencionaste la vez pasada, de aquí ¿Cuál? también de Dallas, Ah, Ay, Wilkinson. Robin, no, No, Robinson, no, no, no. no es Robinson, No, no, no. Algo con W, creo. el, el, el de Gateway. Ah, sí, Eh, ellos no decían me que acuerdo. empleaban Robert Morris. Robert Morris, el que fue acusado. Morris, sí. Sí, Que sí. por Y ese, cierto, no, pero ese es, o sea, ese sí es criminal. O sea, eso es criminal. Se va preso. hace poquito salió el video donde lo llevaban con esposado ahí sacándolo de Claro. la. No, es que Entonces, ese se va preso. Ese se va preso de todas formas. qué difícil, ¿no? Es decir, eso la iglesia sufre, pues, pero Bueno, no sé. Mi compasión en no es tan grande. entonces, no, te digo, la iglesia sufre por este tipo Claro, de gente, sí entiendo, sí entiendo. Sí, sí, sí. por este tipo de gente que uno no puede decir, todo lo que hicieron es malo. No, no, no. Obviamente mirar la iglesia y ellos decían quizás a manera de defensa de cuántos millones de dólares han dado para las misiones, por ejemplo, esta iglesia. Claro. No, está muy Pero, bien, pero una cosa no quita pero la otra, a lo pues, que ¿no? voy es, en términos de espiritualidad y el mensaje cristiano, Mm, ¿cuánta gente crees vos que le va, que va a creer genuinamente en una iglesia así? A menos que pertenezcas a este atol, ¿verdad? De la posmodernidad que aguanta con todo y no le importa y puede seguir cantando las canciones de Hillsong y sus relajos, ¿verdad? También, que tenían adulterios, mm, mm. pornografía y los conciertos a reventar, ¿verdad? Porque tocaban Los Ángeles negros, ¿verdad? Los Ángeles caídos, los ángeles, ni siquiera los ángeles Claro. azules, ¿no? Sí, sí, Pero sí. No, claro. Eso no es. O sea, entonces, yo hago la distinción entre un cantante cristiano. Haz la música que quieras, compadre.
pero eso no es adoración, ojo. O sea, Hillsong, banda cristiana, todo lo que quieras, pero no es adoración. O sea, no me la vendas como adoración. Es tu banda cristiana, dale, ok, listo. Pero no me digas que es adoración, porque eso no es, ¿no? Una canción, si te gusta, dale, pero no adoración a Dios, es un concierto, ¿no? Está bien, bueno, Ajá. pero bueno, Oye, tema para otro y no va a podcast. faltar ahí en tus comentarios de este video que te digan, hermano, por favor, no juzgue, hermano, por favor, no, ese tipo de comentarios de personas que también no se dan Mm, cuenta que este tipo de análisis son necesarios por la mm, salud de la iglesia y por mm, la fidelidad que le debemos principalmente al Señor y a ningún ser mm, humano, ¿verdad? A ningún ser humano, por bueno que haya sido, por amigo que sea. Esta es la gran mm, este, crisis del apóstol Pablo en los Gálatas, ¿no? Que aquel se ha mm, dado duro con medio mundo con Pedro, con claro, Bernabé, con los claro, que llegan de parte de Jacobo. Dice claro, yo, y ahí dice yo, a mí no me ha puesto ningún ser humano, soy apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios y no por voluntad de hombre. claro. Y si todos estos hermanos se me quieren venir encima porque estoy manteniendo esto, pues que lo hagan en ese sentido. Pero Claro, hasta es, Pedro hasta Pedro bueno, con un peruanismo diríamos lo guapea, que creo que es algo que viene lo, del quechua, ¿no? Que es como, así, guapear es como es como que te abofetea, que te golpea, pero se usa de forma simbólica, ¿no? Es como tú estate quieto, también se puede decir en Perú, ¿no? Es como, oye, ya, deja hacer tonterías, ¿no? Y a Pedro, ¿no? cabal, Que no era cualquiera. cabal, y es el mismo, lo que se te olvida a veces es que el mismo hombre de, de esa carta es el mismo que escribió 1 Corintios 13. Mm, Igual se puede decir con el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol del mm, amor. Dios sí. es amor, ¿verdad? Pero cuando escribe la segunda carta a Juan, de Juan, Ujú, y dice el pleito de Juan con Diótrefes, ¿verdad? mm, Diótrefes es el que quiere tener el primer puesto sobre todos los demás en la iglesia y no deja a otro que también funcione en el mismo nivel. mm. Y el Juancito, el apóstol del amor, le dice, espérame, voy a llegar y te voy a mostrar lo que significa ser apóstol del Señor Jesús. Claro. Bueno, él también es el de Y los hijos del trueno, ¿no? O estoy mezclando nombres. Él es el que Jesús le dice, yo soy pésimo para los nombres. O sea, a mí sí, sí, pregúntame un nombre si terrible. y Pero él, para él es uno de números esos, ¿no? también, para números también. Para lógica sí, pero dime, ¿qué dicen cualquier pasaje bíblico? Yo me acuerdo las palabras, no me acuerdo el pasaje, tengo que buscar el pasaje. Sí, Pero él no es de los que sí, 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 pide sí. fuego del cielo, ¿no? Juan, Sí, sí, sí. Juan Claro, y Juan es el Jacobo. que pide fuego del cielo, que yo me identifico por eso con Juan. Este, Sí, no, es cosa seria. Entonces, esta mezcla, este camino que te digo yo, mm, angosto, que debe trabajarse en la iglesia del Señor, no es fácil. Y es fácil irse para un lado, el legalismo, mm, y es fácil irse para otro, el sensualismo, ¿verdad? El que mm, todo lo justificas en aras del amor. No mm, era el amor cristiano, al fin de cuentas. sí, Pero sí. Pero bueno. el, el, el Señor es mira, yo diría, ya casi vamos terminando con esto, Ujú, yo diría que debemos ir concluyendo con esto diciendo que la iglesia local y sus líderes tienen responsabilidad hacia adentro, y yo creo que esto ya lo habíamos dicho alguna mm, vez, tenemos mm, responsabilidad hacia adentro con este tipo de líderes. ujú, Es tu responsabilidad cuidar a las no, ovejas que Dios te ha puesto y por supuesto un líder de este tipo que falla en estas dos cosas que el Nuevo Testamento le pone tanto énfasis, no porque sean más pecado que otros, pero por alguna razón aparecen en esta centralidad. Yo creo que la razón ujú, tiene que ver con la dimensión de lo público, la dimensión de la fidelidad, de la mm, confianza,
mm, y que precisamente la cuestión sexual y la cuestión monetaria deberían estar siempre ahí como elementos que deben tratarse con firmeza cuando un líder traspasa estos límites, ¿no? claro. Eh, entonces, ¿qué haces cuando alguien de este tipo cae, como estos que hemos Mm, mencionado? mm, Creo que toda iglesia debería tener un comité sólido, preparado de antemano para lidiar mm, con este tipo de cosas, que se comprometan a ser objetivos, que se comprometan a ser fieles al Señor para mm, evaluar una situación como esta. A veces no hay mucha gente, entonces los mismos ancianos tienen que ser ese comité, los claro. mismos pastores ancianos deben hacerlo, y que el asunto de la restauración de un hombre no debe ser corto, porque por ahí va el El énfasis problema, hoy en ¿no? día. Sí, sí, Si sí. estuviéramos en un mundo en donde le pusieron disciplina a uno para que en 50 años no puede ni hablar, obviamente eso está mal. Pero no, el paso normal de la gran mayoría de iglesias soy falló hoy, pidió perdón mañana y el domingo está predicando otra vez. Claro, Entonces, no, no, eso no puede ser así. claro. El Ahora, tiempo de restitución, de restauración debe ser, eh, digamos, proporcional a la mm, falta, a la piedad, al daño causado. Por ejemplo, un pastor que ha abusado a un menor, por ejemplo. no, ese Eh, nunca, pues. O sea, eso es un criminal, se va preso. esto es lo que a es lo que me refiero. Claro. Entonces, debe ser conmesurado y Mm, proporcional a la falta cometida. La falta cometida debe explicarse lo más claramente posible sin dejar lugar a lucubraciones a mm, otros. Hacia adentro, por supuesto, eso debe hacerse lo más claro. mm, La idea es que este fulano se quede en la iglesia, que reciba la disciplina o restauración por cuanto tiempo tenga que pasar por esa restauración. mm. Pero como es muy común, el fulano generalmente no se queda en la iglesia, sino que se va ¿Ah, y sí? no acepta ni esto con Tony Evans es raro, pues, porque generalmente la persona desaparece, se va, ya no quieren Ujú. más Claro, él y sí se entra quedó y todo, ¿no? Que creo que es el lado positivo, ¿no? Ahora, solo para ir cerrando, porque esto nos va a llevar a otro podcast, pero solo te quería preguntar y de repente Ujú. soltarlo para otro. El tema de la gravedad del pecado. Yo sé que como evangélicos decimos, no hay pecado más grave que otro. Yo a veces le añado el caveat de con respecto a la salvación, pero ¿no crees que hay pecado justamente por esto que Dios hace, cuanto menos hace un énfasis más grande y tienen, no sé si mayor gravedad, yo sé no con respecto a la salvación, pero parece que hay este tono, ¿no? De que, oye, estos son particularmente graves o préstale más atención a estos son más dañinos, no lo sé, ¿no crees que hay cierta cualificación ahí, aunque no con respecto a la salvación? ¿No crees que hay cierta No, cualificación ahí o no? no, yo sí creo que hay gravedad y gravedad de pecado de uno a otro, ¿verdad? Ujú, Obviamente que hay que trabajarse más y hablar más sobre esto, pero sí que ujú, los hay. El Nuevo ok, Testamento habla pecado de muerte, por ejemplo, claro, claro. Juan, ¿verdad? El apóstol del amor es el que habla, yo Ah, pido, hermanos, que no intercedan cuando se trata de un pecado que merece la muerte. claro. O con Yo los me homosexuales, ¿no? Pecado contra tu propia naturaleza, ¿no? También lo pone pecado, como más grave. no, pero si es que si lo juzgas en el contexto judío, el adulterio es pecado de muerte. Muerte. Obviamente el asesinato, ¿cómo se llama? El abuso, la violación, el Mm, secuestro, estos son pecados de muerte y mm, que la iglesia, o sea, todo es gracia, ¿verdad? En ese sentido, no, hombre. El mismo Nuevo Testamento tiene ciertas cosas. Y mira, yo no quiero terminar digamos, completar esto, porque la mm, responsabilidad de la iglesia es hacia adentro, claramente, mm, en el sentido este de evaluar correctamente a la persona, darle un proceso de restauración,
asegurarse de que lo tiene de verdad. Si hay problemas serios en los que hay que meter a veces a profesionales que nos mm, ayuden en el proceso de restauración de una persona. Por ejemplo, ¿qué te digo de un pastor que tiene un vicio, por ejemplo, como la pornografía o como claro, el abuso de también. sustancias, por ejemplo? Obviamente debe a veces tratarse con cosas que necesitan profesionales Mm, dentro de ese grupo de restauración. Algunos de estos pastores tienen problemas psicológicos, honestamente, ¿verdad? mm, Este fulano que anda de iglesia en iglesia flirteando con todas las muchachas que puede, fingiendo que la mujer se le está muriendo, por ejemplo, y que ya le dio permiso para buscar a la sustituta, por decirte algo, ¿no? Entonces, no, la iglesia tiene una responsabilidad con este tipo de personas hacia adentro. ¿Qué pasa si mm, este se va? Si dice, no, yo no acepto, me voy, aquí me trataron injustamente. Entonces, Bruno, aquí viene algo mm, serio para mí. Es que a la iglesia se le olvidó, se quedó en el primer siglo. Solo la iglesia católica tenía en la Edad Media la excomunicación, la mm. excomulgación, por ejemplo. Y eso, ¿cuándo has oído eso? ¿Lo de la Que, que, excomulgación? que sí, que en las iglesias evangélicas que los No, no. líderes de esta iglesia se reúnen para, después de considerar seriamente este asunto, y ya que fulano simplemente no aceptó su restauración y se fue y no nos ha dejado ningún tipo de lista de dónde está, ¿por qué no Mm, hacemos una declaración en el Espíritu del Señor, orándole al Señor, en el Espíritu de Primera de Corintios 5, el mm. fulano, sáquenlo, que lo destruya, que lo destruya la carne Satanás para que sea salvo en el día del juicio. Y Claro. mira, esto parece duro, pero debe decirse. Mm, Y en la misma carta que se hace como excomulgación de este fulano, mm, esta carta es la que debe presentarse a otras iglesias que, que en el área quizás inocentemente vayan a recibir mm. a este fulano. O se fue al Claro, Congo, ¿verdad? Se fue al Congo el fulano a ser pastor, pues hasta el Congo le voy a mandar la carta. Quieren hacer algo con pues ya es su responsabilidad, pero no va a quedar en nosotros. Decir claro. que este señor es así, nuestro liderazgo no lo soportó y en Mm, el Señor tomamos esta decisión. Ustedes son claro. responsables ahora de Mm, hacer lo que quieran con él. claro. Idealmente, bueno, yo no he visto, porque no conozco tantísimos casos, cuando es el pastor principal, usualmente se queda, ¿no? Porque no sé si sea por un tema de vergüenza o por, espero, genuina convicción de pecado, se queda. Y bueno, eso es lo que lo de Tony Evans es raro, o sea, en el buen sentido de la palabra. Creo que se ha hecho bien. También el de este Bautista, que era conocido. La iglesia, ahí sí, sí fue sumamente clara, con todas las. O sea, dijo, esta persona tenía una relación de infidelidad con una mujer más joven, o sea, no menor de edad, pero más joven que su esposa. Por tanto, creo que, no me acuerdo si dijeron, o sea, dieron, por lo menos me acuerdo que el tono de continuada, ¿no? No fue tema de una vez. Y él como que se le atrapó, o sea, no era que él de buenas a primeras lo dijo, sino que se le encontró en esto y por lo tanto a partir del día siguiente deja de ser el pastor sin goce de haber, sin sueldo. Y claro, sí cerraron y oramos por él y queremos que Dios le restaure, que eso me pareció bien, pero salió con toditas y de forma pública y dijeron, mira, esto ha pasado. Eh, para mí esa es la actitud y algunos consideraron que era muy duro, que incluso no, su iglesia debió protegerlo, ¿para qué decir tanto? Yo digo, no, o sea, se tiene que saber porque, como dices, ¿no? Si los evangélicos tanto decimos que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, y ese es todo un argumento fuerte en contra de la iglesia católica romana, de cuál es tu verdadera iglesia, no, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, entonces, ¿dónde está tu responsabilidad con todos los creyentes, no? No Ujú, puedes usar el argumento de forma inconsistente, ¿no? claro. O para las cosas que te gustan y para las que no, para las que te gustan todos somos hermanos, ¿no? Y para las que no, bueno, Exacto. no sé, pero conmigo no es, ¿no? Eso no puede pasar. Y que al fin de cuentas, Bruno, y ahora sí, ¿no? Con esto terminamos, y que al fin de cuentas,
cuando no tratamos con seriedad este tipo de casos, le estamos diciendo mm, a la gente, al mundo, que nuestro mensaje sobre el arrepentimiento del pecado y la transformación que Cristo hace en nosotros y que Él mm, pide de nosotros, porque Él es nuestro pastor y nuestro Señor, sinceramente es una mm, charada. Y mm, precisamente por eso es que la iglesia está en la condición en la que está. Mucho mm, volumen, pero nada de fidelidad al verdadero Señor de la Escritura, su santidad y su palabra. mm. Pero sí, bueno, hasta ahí con este tema. Voy a dejar el link del episodio anterior abajo. Vean eso antes. Y gracias por estar acá. La próxima semana, Dios mediante, ya estaré de vuelta en Dallas, luego de haber conversado con nuestros amigos autistas. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.